Presentación del audiolibro Nietzsche contra Wagner. La fascinación de Nietzsche por la música comienza muy temprano, cuando su madre le regala un piano antes de cumplir los 7 años. El 18 de octubre de 1868, escucha en Leipzig las oberturas de Tristán e Isolda y a los maestros cantores de Nuremberg. La audición lo convierte en un apasionado de Wagner, al que conocerá unas semanas más tarde. Surgen los primeros conflictos cuando Nietzsche manifiesta su admiración hacia Brahms, provocando el disgusto de Wagner, que no comparte su juicio. Pero Nietzsche ya alberga serias dudas sobre sus propias opiniones. Los primeros ensayos confirman sus sospechas. La pompa nacionalista y la recuperación de elementos de la mitología cristiana ponen de manifiesto que el nihilismo y la decadencia han anidado en el arte wagneriano. Cuando en 1878 publica Humano, demasiado humano, el antiguo fervor se ha convertido en manifiesta hostilidad. Más adelante, Nietzsche recibirá la muerte de Wagner como una liberación. Es el año 1883 y escribe: ha sido el mayor alivio que yo podía experimentar. Ha sido duro ser durante 6 años adversario de aquel a quien más se ha venerado, y mi naturaleza no es suficientemente tosca para eso. Cuando en 1889 aparece el panfleto Nietzsche contra Wagner, su autor se encuentra ingresado en el manicomio de Jena, aquejado de demencia, muy posiblemente secundaria a la sífilis que padeció durante toda su vida. Nietzsche contra Wagner. Documentos de un psicólogo. Prefacio. Los capítulos siguientes fueron seleccionados, no sin precaución, de entre mis escritos anteriores, algunos que se remontaban a 1877. Acaso aquí y allá, aclarados y sobre todo abreviados, leídos seguidamente, no dejarán duda ni sobre Richard Wagner ni sobre mí. Somos antípodas los dos. Se comprenderá también alguna otra cosa, por ejemplo, que esto es un ensayo para psicólogos, pero no para alemanes. Yo tengo lectores en todas partes, en Viena, en Petersburgo, en Copenhague y en Estocolmo, en París y en Nueva York. No los tengo en el país más romo de Europa, en Alemania. ¿Diría también acaso una palabra que decir al oído a los señores italianos a quienes amo tanto? Tanto cuanto quosque tandem crispi. Triple alianza con el Reich. Un pueblo inteligente no hace nunca otra ocasión que una mésalliance. Friedrich Nietzsche, Turín, Natale, 1888. Una música sin porvenir. Entre todas las artes que pueden crecer en el terreno de una determinada cultura, la música hace su aparición, la última, quizás porque es la más íntima y por consiguiente la que últimamente se logra, en el otoño y en el florecimiento de la cultura de que siempre forma parte. El alma de la Edad Media no encontró su expresión sino en el arte de los maestros holandeses. Su arquitectura de los sonidos es la hermana mayor, pero legítima, y del mismo grado que la gótica. Precisamente, en la música de Händel resonó lo mejor del alma de Lutero y de sus afines. El rasgo hebraico heroico que dio a la Reforma las líneas de grandeza. El Antiguo Testamento ha hecho música, no el Nuevo. Solo Mozart acuñó la época de Luis XVI y el arte de Racine y de Claudio Lorraine en oro sonante. Solo en la música de Beethoven y de Rossini cantó el siglo XVIII, el siglo de la exaltación de los ideales quebrados y de la felicidad fugitiva. Toda música verdadera y original es un canto de cisne. ¿Acaso también nuestra recientísima música,
aun cuando domine y tenga sed de dominación, tiene solamente ante sí un breve espacio de tiempo, porque nace de una cultura cuyo terreno va rápidamente en declive, de una cultura que por ciertas creaciones o determinados nacionalismos son las premisas de aquella música. Los empréstitos hechos por Wagner de ciertas antiguas leyendas y canciones en las que el prejuicio de los doctos había enseñado a ver algo de germánico por excelencia. Hoy nos reímos de esto. La nueva vida dada a esos monstruos escandinavos, con una sed de rápida sensualidad y espiritualización. Todo ese dar y tomar que Wagner hace con la materia, con las figuras, con las pasiones y con los nervios, expresa claramente el espíritu de su música, suponiendo que ésta, como toda música, no sepa hablar de sí de un modo no equívoco, porque la música es femenina. No nos debemos dejar engañar sobre este estado de cosas por el hecho de que vivimos precisamente en la reacción dentro de la reacción, la época de las guerras nacionales, del martirio ultramontano, todo ese carácter de intervalo entre dos actos propios de la situación moderna de Europa, puede en realidad crear una gloria improvisada a un arte como el de Wagner, sin con ello garantizarle un porvenir. Los alemanes mismos no tienen porvenir. Nosotros los antípodas. Alguien quizá recuerde que, por lo menos entre mis amigos, que yo me lancé al mundo moderno con ciertos errores y supervaluaciones, y en todo caso con muchas esperanzas. Yo entendía, quién sabe en qué esperanzas me fundaba, el pesimismo filosófico del siglo XIX como síntoma de una más alta fuerza de pensamiento, de una victoriosa plenitud de vida, la cual se había manifestado en la filosofía de Hume, Kant y Hegel. Yo consideraba el conocimiento trágico como el más bello lujo de nuestra cultura, como su más precioso, más noble, más peligroso modo de disipar. Pero en todo caso, como un lujo que le era ilícito en consideración a su gran riqueza, así también interpretaba yo la música de Wagner, como expresión de un poder dionisíaco del alma. En ella, creí oír el terremoto con que una fuerza primordial de la vida, comprimida desde la antigüedad, se manifestaba al fin, indiferente al hecho de que todo cuanto hoy se llama cultura fuera arrollado por ella. Ahora se ve que mal conocía yo este hecho, y qué es lo que yo daba a Wagner y a Schopenhauer. Yo mismo me daba a ellos. Todo arte, toda filosofía pueden ser considerados como remedio y socorro a la vida que asciende o desciende. Siempre presuponen sufrimientos y seres que sufren. Pero hay dos clases de gentes que sufren. Los que sufren por una superabundancia de vida. Los que quieren un arte dionisiaco y una visión y una perspectiva trágica de la vida. Y los que sufren por el empobrecimiento de la vida. Y desean del arte y de la filosofía calma, silencio, mares tranquilos o bien embriaguez, convulsión y embrutecimiento. Vengarse de la vida misma es la mayor especie de voluptuosidad embriagadora para semejantes empobrecidos. A la doble necesidad de esos últimos pertenecen tanto Wagner como Schopenhauer. Niegan la vida, la calumnian y por este hecho son mis antípodas. El más rico en exuberancia de vida, el dios y el hombre dionisiaco, encuentran su gusto no solamente en el espectáculo de lo terrible y de lo dudoso, sino también en la misma acción espantosa y en todo lujo de destrucción, disgregación, diseminación, aniquilación. En él, el mal, lo absurdo y lo feo, parecen, por decirlo así, lícitos, como parecen lícitos en la naturaleza, a consecuencia de una superabundancia de fuerzas generadoras y reconstructivas que sabe hacer de un desierto un país pingüe y fértil. Por el contrario, al que sufre, el hombre de vida debilitada tendrá esencialmente necesidad de dulzura, de paz, de bondad, de lo que hoy se llama humanidad, tanto en el pensar como en el obrar, y posiblemente de un Dios que sea propiamente un Dios para enfermos, un Salvador. Tendrá también necesidad de lógica,
de una comprensión de la existencia accesible hasta los idiotas. Los librepensadores típicos, como los idealistas y las bellas almas, son todos decadentes. En suma, de cierta cálida intimidad, elimina el terror, de un encerrarse en horizontes optimistas que permitan volverse estúpido. De este modo, aprendí yo poco a poco a comprender a Epicuro, lo contrario de un griego dionisiaco, y también al cristiano, que en realidad es solamente una especie de epicureo, y que con su afirmación "la fe hace feliz", sigue en el principio del hedonismo, llevándole todo lo lejos posible, más allá de toda probidad intelectual. Si yo tengo alguna ventaja sobre todos los psicólogos, esta ventaja consiste en que mi mirada es más aguda para la dificilísima e insidiosa manera de razonar, en la que se comete el mayor número de errores. Esto es, para la conclusión de la obra del autor, de la acción de la gente, del ideal, a quien el ideal le es necesario. De todos modos, de pensar y valorar la necesidad que tiene detrás de sí. Respecto de los artistas de todo género, yo me sirvo luego de una distinción capital. Aquí, ¿se siente creado el odio contra la vida o la superabundancia de vida? Por ejemplo, en Goethe, la superabundancia se hizo creadora. En Flaubert, el odio. Flaubert es una nueva edición de Pascal, pero como artista, teniendo en base este juicio instintivo. Se atormentaba cuando escribía lo mismo que Pascal. Se atormentaba cuando pensaba. Ambos sentían de modo no egoístico, desinterés, el principio de la decadencia, la voluntad del fin, tanto en arte como en moral. ¿Cómo me separé yo de Wagner? 1. Ya en el estilo de 1876, precisamente en la época de la primera solemnidad del Bayreuth, me despedí interiormente de Wagner. Yo no puedo soportar nada equívoco. Desde que Wagner se encontró en Alemania, condescendió poco a poco con todo lo que yo desprecio, incluso con el antisemitismo. Fue entonces, efectivamente, el momento de despedirme. Bien pronto tuve la prueba. Richard Wagner, aparentemente el más victorioso, pero en realidad un decadente desesperado, se posternó bruscamente, desvalido y quebrantado, ante la cruz cristiana. ¿No tuvo entonces ningún alemán para este horrible espectáculo ojos en la cara y compasión en la conciencia? ¿Fui yo el único que sufrió por esta razón? En suma, el acontecimiento inesperado arrojó sobre mí, como un relámpago de claridad sobre el lugar que yo había abandonado, y también aquel estremecimiento póstumo que experimenta todo hombre que ha corrido sin saberlo un enorme peligro. Cuando yo continué mi camino, temblaba. Algún tiempo después caí enfermo, más que enfermo, cansado de la intolerable desilusión de todo lo que a nosotros, hombres modernos, podía aún entusiasmar, de la fuerza, del trabajo, de la esperanza y de la juventud, del amor prodigiado por todas partes, cansado de la náusea, de toda la mentira idealista y del reblandecimiento de conciencias que de nuevo habían conseguido la victoria sobre uno de los más valientes, cansado por último, y no fue este el menor cansancio, de la tristeza de una implacable sospecha, la de estar ya condenado a desconfiar profundamente, a estar más profundamente solo que antes, porque yo no tuve conmigo a nadie más que a Richard Wagner. Yo fui siempre condenado a tener a mi lado alemanes. Epílogo. Yo me he preguntado muchas veces si no estoy más obligado con los años más difíciles de mi vida que con los otros. Mi más íntima naturaleza me enseña que todo lo que es necesario, mirado desde lo alto y en el sentido de una gran economía, es también lo que es más útil en sí, y que es preciso no solo soportarlo sino amarlo, amor fati. Tal es mi más íntima naturaleza, y por lo que se refiere a mi larga enfermedad, ¿no le debo acaso infinitamente más que a mi salud? Le debo una alta salud, una salud que es más fuerte para todos
una salud que es más fuerte para todo aquello que no le daña. Yo le debo también mi filosofía. Solo el gran dolor es el último liberador del espíritu, en tanto es el maestro de la gran sospecha que convierte cada U en una X, una genuina y justa X. Es decir, la penúltima letra en la última. Solo el gran dolor, aquel dolor largo y lento, dolor, se toma tiempo, en el que nos quemamos, por así decirlo, como una madera verde, nos obliga a los filósofos a ascender hasta nuestra última profundidad y apartar de nosotros toda confianza, toda benignidad, encubrimiento, clemencia, medianía, entre las que previamente habíamos asentado una vez nuestra humanidad. Dudo si un dolor de este tipo mejora, pero sé que nos profundiza, ya sea que aprendamos a contraponerle nuestro orgullo, nuestra burla, nuestra fuerza de voluntad, y que hagamos como aquel indio, que por grave que fuese la tortura, se resarcía ante su torturador mediante la maldad de su lengua, ya sea que ante el dolor nos retraigamos en aquella nada oriental, ¿se le llama nirvana? En el mudo, ciego, sordo, resignarse, olvidarse, extinguirse a sí mismo, de tales largos y peligrosos ejercicios de dominio sobre sí mismo, se vale convertido en oro, hombre. Con algunos signos de interrogación más, y sobre todo, de ahora en adelante, con la voluntad de preguntar más profunda, rigurosa, dura, malvada y tranquilamente, que lo que hasta entonces se había preguntado. Se acabó la confianza en la vida. La vida misma se convirtió en problema. Pero no se crea que con esto uno se ha convertido necesariamente en un melancólico. Incluso todavía es posible el amor a la vida, solo que se ama de otra manera. Es el amor a una mujer que nos hace dudar. 2. Mas extraña en esta circunstancia a saber que pronto se tiene otro gusto, un segundo gusto de tales abismos, de esa grave y larga enfermedad. También de la larga enfermedad que es la grave sospecha. Se regresa como recién nacido, desollado, más susceptible, más maligno, con su gusto más delicado para la alegría, con una lengua más tierna para todas las cosas buenas, con sentidos más alborozados, con una segunda inocencia, más peligrosa en la alegría, más infantiles a la vez y 100 veces más refinados que todo lo que jamás antes fue. Oh, cuán repugnante le es ahora a uno el goce, el burdo, sordo, oscuro goce, tal como lo entienden los que gozaban nuestros hombres cultos, y el de la gran ciudad mediante el arte, el libro y la música en pos de goces espirituales, y con la ayuda de bebidas espirituosas. Cuánto nos duele ahora en los oídos el grito teatral de la pasión. Cuán ajeno a nuestro gusto se ha vuelto todo lo romántico, el romántico estremecimiento y confusión de los sentidos que ama la plebe educada, junto a las aspiraciones por lo grandioso, elevado, retorcido. No, si nosotros los convalecientes requerimos todavía de un arte, ese es otro arte, un arte burlón, ligero, fugaz, divinamente despreocupado, divinamente artístico, que arde como llama resplandeciente en un cielo sin nubes. Por sobre todo, un arte para artistas, solo para artistas. A la postre, conocemos mejor aquello para lo cual se requiere en primer término que haga falta la alegría, toda alegría, amigos míos. También, en cuanto a artista, quisiera demostrarlo. Los que sabemos ahora demasiado bien algunas cosas. Oh, cuán bien aprendemos ahora a olvidar, a no saber bien como artistas. Y en lo que concierne a nuestro futuro, difícilmente nos encontrarán de nuevo en la senda de aquellos jóvenes egipcios que en las noches vuelven inseguros los templos, abrazan las columnas y todo aquello que, con buenas razones, es mantenido oculto y que ellos querían develar, descubrir y poner a plena luz. No, este mal gusto, esta voluntad de verdad a todo precio, esta locura juvenil en el amor por la verdad nos disgusta. Somos demasiado experimentados para ello, demasiado serios, demasiado alegres, demasiado escarmentados, demasiado profundos.
Ya no creemos que la verdad siga siendo verdad cuando se le descorren los velos. Hemos vivido suficiente como para creer en esto. Hoy consideramos como un asunto de decencia el no querer verlo todo desnudo, no querer estar presentes en todas partes, no querer entenderlo ni saberlo todo. ¿Es verdad que el amado Dios está presente en todas partes?, preguntó una niña pequeña a su madre. Pero eso lo encuentro indecente. Una señal para los filósofos. Se debería respetar más el pudor con que la naturaleza se ha ocultado detrás de enigmas e inseguridades multicolores. Es tal vez un nombre para hablar griegamente baubo. Oh, estos griegos, ellos sabían cómo vivir. Para eso hace falta quedarse valientemente de pie ante la superficie, el pliegue, la piel, venerar la apariencia. Los griegos eran superficiales por ser profundos, y no retrocedemos precisamente por eso. Nosotros, los temerarios del espíritu, que hemos escalado las más altas y peligrosas cumbres del pensamiento actual, y que desde allí hemos mirado en torno nuestro, que desde allí hemos mirado hacia abajo. ¿No somos precisamente por eso griegos, adoradores de las formas, de los sonidos de las palabras? Precisamente por eso, artistas. Friedrich Nietzsche. Pues bien, espero que el libro de Friedrich Nietzsche contra Wagner haya resultado de su total agrado. Si así fue, no duden en compartirlo con sus seres queridos, con sus colegas y amigos. Y si acaso no fue así, por favor, háganmelo saber en la caja de los comentarios. Y por favor, si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Por favor, no te cuesta nada, solamente estira el dedito y dale clic al rectángulo color rojo que dice registrarse. Y no olvides darle clic también a la campana de color gris para que te recuerde en cuanto suba un nuevo video a la página Pharma Channel. Agradeciendo el placer de tu preferencia, me es grato quedar a tus órdenes. Se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, al tiempo que les recuerdo: Carpe diem, tempus fugit. Chao.